Buenas tardes chicos, pues vamos a comenzar con el tercer video para casi terminar nuestro temario de física. En este tercer video vamos a ver presión, electricidad y el movimiento ondulatorio. El único tema que nos haría falta sería luz y sonido. Ajá. Recordarles que en este video vamos a tener que apuntar todo lo que está ya aquí en la presentación. Ya viene totalmente resumido, ya nada más para que lo copien en su cuaderno. Y vamos a empezar ahora primero con la parte teórica para después pasar con la parte práctica. Ajá. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro primer concepto, que es presión. Presión va a ser la relación que existe entre una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa dicha fuerza. Es decir, yo puedo tener un pistón y a ese pistón aplicarle una fuerza y la relación entre la fuerza y el área de ese pistón se le conoce como presión. Ajá. Nuestra fórmula va a estar dada por F de fuerza entre el área. Estos dos nos va a dar la presión. La fuerza se va a medir en newtons y el área en metros cuadrados. Ojo que estos metros cuadrados también me los pueden dar en centímetros cuadrados y también es correcto, ¿ok? Si yo divido newton sobre metro cuadrado o newton sobre centímetro cuadrado, voy a obtener la unidad de medida de presión. La unidad de medida de presión es pascales y se denota con PA, ¿ok? Bien, de presión se viene ahora lo que es la ecuación de Pascal. Ajá. La ecuación de Pascal nos dice que nosotros vamos a tener aquí dos pistones, como podemos ver en esta imagen. Ajá. Si yo aplico a F1, a este pistón, una fuerza, la fuerza que yo le aplique aquí va a ser mínima. Imaginemos que yo lo puedo hacer con un solo dedo, aplicar una fuerza a este pistón. Bueno, cuando yo aplique esa fuerza aquí, con un solo dedo, todo esta parte de aquí abajo está llena de agua o de algún tipo de fluido. Esa agua va a querer salir por algún lado porque yo le estoy aplicando presión aquí. Como no puede salir por ninguna de estos lados, se va a ver obligada a salir de este otro lado, del pistón número 2. Pero como podemos observar, el pistón número 2 es mucho más grande. Es decir, que la fuerza que yo le aplique aquí va a ser proporcional a la fuerza que salga acá. Ajá. Es decir, va a salir mucho más fuerza aquí que acá. Ajá. Aquí le apliqué con mi dedo y aquí va a salir la fuerza proporcional a una mano, por ejemplo. O al revés, yo puedo aplicar aquí la fuerza de mi mano, el fluido va a querer salir por algún lado, no va a poder y se va a ver obligado a salir por este lado. Ajá. Esta parte de aquí está dada por esta fórmula que tenemos de este lado izquierdo. Ajá. La fuerza es proporcional a esta otra fuerza. Esta fuerza le vamos a llamar nosotros fuerza mayor y esta fuerza menor. Fuerza mayor se va a dividir entre el área mayor y la fuerza menor se va a dividir entre el área menor. Ajá. A mí me pueden pedir cualquiera de estos cuatro datos. Ajá. Alguno me pueden pedir la fuerza mayor, el área mayor, o me pueden pedir la fuerza menor o el área menor. Ajá. La fuerza obviamente se mide en newtons. Ajá. Si a nosotros nos dan dinas, también es correcto. Recordemos que el newton está en el Sistema Internacional de Medida y las dinas nosotros las encontramos en el sistema inglés. Ajá. Es más común, obviamente, encontrar los newtons. Y por su parte, el área, como ya les había comentado, se mide en metros cuadrados y también en centímetros cuadrados. Ajá. Nuestro concepto, después de haber explicado esto, nos dice así. Establece que la presión que se le aplica a un fluido que está dentro de un recipiente cerrado se transmite de forma íntegra, es decir, hacia todas las paredes y en todas direcciones de este recipiente. Esto significa que puede transmitir una presión a grandes distancias. Ajá. Y obviamente una presión mayor, una fuerza mayor. Aquí es una fuerza menor y acá se produce una fuerza mayor. ¿Ok? Bien. Entonces, pasando a este es un tipo de presión. Ajá. Tenemos varios tipos de presión. Este va relacionado a la ecuación de Pascal. Ahora vamos a pasar a la presión hidrostática. Ajá. Es muy común que se suela confundir uno con otro porque el concepto se parece mucho. Miren, el concepto dice así. Los líquidos tienen la característica de ejercer presión sobre las paredes y el fondo del recipiente que los contiene.
La fuerza que origina esta presión es el peso del fluido y depende de la densidad y de la profundidad. Para eso voy a utilizar la imagen que tengo de este otro lado, este recipiente. ¿Qué es esto? Bueno, imaginemos que nosotros tenemos aquí en este recipiente una moneda, ¿ok? Esta primera moneda que yo tengo aquí de este lado, su presión va a ser mínima. ¿Por qué? Porque se encuentra casi a flote. Pero ahora imaginemos que agarramos la última moneda que está aquí en el vaso. La presión que va a ejercer el agua o el fluido que tenemos aquí va a ser mayor a esta moneda porque se encuentra a una profundidad mayor. Eso quiere decir nuestro concepto de aquí. Otro ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos un buzo en el mar, en mar abierto. Este buzo se encuentra a 3 metros sobre el nivel del mar, es decir, está a una profundidad de 3 metros. El buzo va a empezar a sentir una presión. Entonces, ahora imaginemos que ese mismo buzo lo bajamos 50 metros más. Es decir, ahora va a tener una profundidad de 53 metros. Eso significa que ahora el buzo se va a sentir a una presión más alta. Entonces, entre mayor profundidad esté el buzo, más presión va a sentir. Es por eso que nosotros no hemos explorado completamente el mar, porque los aparatos que nosotros tenemos o la tecnología que se tiene no es posible que aguante tanta presión a tantos metros de profundidad. Es decir, estamos hablando de 3000 metros que ha llegado la tecnología, algún aparato, algún submarino, y ese es el límite que tienen esos aparatos, porque sienten demasiada presión. Si nosotros esos aparatos, ese submarino, esas máquinas que nosotros mandamos hacia el fondo del mar, bajan todavía más, debido a la presión que se tiene, por la presión hidrostática, esos aparatos van a explotar. Entonces no es posible bajar todavía más y conocer más del fondo marino. Bien, la presión hidrostática va a estar dada por esta fórmula que nosotros tenemos aquí. La gravedad ya la conocemos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, es una aceleración. La altura, en este caso sería profundidad, nos la pueden dar comúnmente, nos la dan más en metros que en centímetros, pero también puede ser el caso, ¿ok? Y la densidad, la densidad recordemos que es la relación entre la masa y el volumen, Entonces aquí la masa puede ser kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. Ojo, si va a ser kilogramo, tiene que ser kilogramo sobre metro cúbico, y si va a ser gramo, tiene que ser sobre centímetro cúbico. No podemos combinar, ¿ok? Y bien, la presión hidrostática se va a medir en pascales, al igual que la otra presión de la ecuación de Pascal. La presión hidrostática se mide en pascales y se denota con la letra PA, ¿ok? Bien. De ahí nosotros pasamos de estos tipos de presiones, pasamos ahora de los líquidos a los gaseosos. Tenemos los gases y dos leyes que abarcan nuestro temario. Tenemos primero el gas ideal. El gas ideal se considera que la fuerza de atracción entre las moléculas es nula. Es decir, imaginemos que nosotros tenemos un gas aquí. Generalmente nosotros habíamos quedado que en los estados líquido, gaseoso y sólido, los gases iban a estar en diferentes direcciones, se iban a estar rebotando uno con otro y iban a estar chocando en el recipiente. Eso es nosotros lo que habíamos dicho en la clase pasada. Sin embargo, teóricamente un gas ideal se refiere a que nosotros, estas moléculas que tenemos aquí, únicamente van a estar flotando, como si estuvieran en el espacio, y no van a estar chocando unos con otros y no van a sentir fuerza de atracción entre ellas. A eso se refiere que nosotros tengamos un gas ideal. De ahí nosotros pasamos a la ley de Boyle. La ley de Boyle dice así: para una masa de gas dada a temperatura constante, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión que recibe. ¿Qué es esto? Imaginemos que yo tengo aquí estas moléculas. Recordemos que las moléculas son la unión de dos o más átomos. Tenemos nosotros aquí estas moléculas y están a una temperatura de 30 grados centígrados. Esta temperatura es constante, no cambia. Constante es decir que no cambia, no se les olvide.
Ajá. Ahora imaginemos que se le ejerce una presión a este gas. Eso significa que la temperatura de aquí va a empezar a aumentar. Ajá. De manera inversa a la presión que recibe estas moléculas, ¿ok? Entonces pasamos de los 30 grados que tenía aquí a aumentar la temperatura a unos 45 grados por la presión que yo le ejerzo. Dependiendo de la presión que yo le ejerce, es la temperatura a la que va a cambiar este gas, ¿ok? A eso se refiere la ley de Boyle. Entre yo más le ejerza presión, la temperatura va a cambiar. Ajá. Bien, ahora pasamos, hablando de los átomos, a esta parte de aquí. Nosotros vamos a tener los 4 modelos de los átomos, los más importantes. Ajá. Nosotros empezamos con el de Dalton. Sin embargo, cabe destacar que Demócrito fue el primero en descubrir los átomos. Ajá. Entonces, bueno, eso es lo más importante de Demócrito. De ahí nosotros pasamos a Dalton, que es el que ya tenemos aquí. Ajá. A nosotros lo que nos interesa más es cuáles fueron los avances de cada uno de ellos. Ajá. Comenzando con el de Dalton nos dicen que los átomos son elementos idénticos, es decir, que los átomos todos son iguales. Ajá. Dalton creía que únicamente existían los átomos y que estábamos constituidos por ellos. Y que este átomo dentro de él no había nada. Ajá. Entonces, creía también que estos átomos no se destruían, únicamente se transmitían. Y eso corresponde a la primera ley de la conservación de la energía. Ajá. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ajá. Esa es la primera ley. Él creía eso y desde ese tiempo hasta ese momento eso que decía él era correcto. Sin embargo, él no sabía que los átomos sí tenían algo adentro. Ajá. Bien, también nos dice que los átomos son diferentes cuando se están hablando de distintos elementos. Él creía que cada elemento tenía su tipo específico de átomos y no era así. Realmente, como hoy en día lo conocemos, los átomos son iguales, sin embargo lo que cambia son el número de neutrones, protones y electrones. Ajá. Bien, de Dalton entonces nosotros pasamos al modelo de Thomson. Ajá. Aquí se me fue una P, por favor ahí pónganle una P, Thomson. Ok, Thomson creía que sí, efectivamente nosotros teníamos estos átomos, pero que tenían incrustados así encimita otras bolitas con electrones y protones. Ajá. Él decía que nosotros teníamos nuestro átomo y encima tenía estas caniquitas con electrones y protones. Ajá. Aquí nos dice de hecho el modelo eso. Los electrones estaban en reposo dentro del átomo. El átomo es eléctricamente neutro. Para que el átomo sea neutro, el núcleo debe ser positivo. Desafortunadamente, todos estos postulados pues, son incorrectos. Ajá. Sin embargo, es importante porque él descubrió los electrones y los protones, que son los que tenemos en esta parte de aquí. Esa fue su aportación de Thomson, aunque su modelo estaba totalmente erróneo. Ajá. De ahí pasamos al modelo de Rutherford. Rutherford decía que la mayor parte del átomo es vacío, lo cual es correcto, pero ojo, la mayor parte, es decir, que sí tiene algo adentro. Dalton decía que no, pero Rutherford establece que sí hay algo adentro. Ajá. El átomo está constituido por una zona central a la que se le llama núcleo, eso también es correcto, en la que se encuentra concentrada toda la energía positiva. Eso es incorrecto. Ajá. Los electrones se mueven en torno al núcleo. Eso sí era correcto. Rutherford se equivocó porque los protones, él creía que el protón estaba aquí en el centro y siempre tenía que ser positivo el átomo, pero no. Nosotros aquí en el centro teníamos el núcleo y alrededor de él teníamos los protones y los electrones, cosa que sí hizo Bohr, el último modelo que tenemos de este lado. Ajá. Bohr tiene aquí el núcleo. Tenemos protones y electrones girando alrededor de este núcleo. Ajá. Bohr clasifica y habla acerca de los niveles de energía. En química vamos a profundizar más esto, pero hay que saber que nosotros tenemos en la mayoría de los elementos del nivel 1 al nivel 7. Ajá.
Y aquí nos dice también que los electrones se mueven en niveles estacionarios, es decir, que aquí puedo tener cierto número de electrones, acá puedo tener cierto número de electrones y así sucesivamente. Ajá. Hay una regla para colocar esos electrones, pero repito, eso corresponde a química. Prosiguiendo entonces con nuestros temas, nosotros vamos a tener ahora capacidad de los electrones para conducir corriente eléctrica. Nosotros vimos esta parte de los átomos, a pesar de que tiene un poquito de más relación con química, porque cuando nosotros tenemos un electrón de este lado y decide saltar a este otro átomo o viceversa, este electrón o estos electrones deciden saltar de este lado al otro, a este salto que nosotros tenemos se le llama corriente eléctrica. Ajá. Puedo yo tener obviamente muchísimos más átomos y los electrones van a estar saltando de un lado a otro, por eso se le conoce como corriente eléctrica. Ajá. Ahora bien, si a nosotros nos llegan a preguntar que si el cuerpo humano o nosotros somos conductores o no de corriente eléctrica, la respuesta es sí, somos semiconductores. Ajá. Ok. Bien, entonces, siguiendo con esto, dice así, todos los fenómenos eléctricos y electrónicos se basan en el desplazamiento de electrones de un lugar a otro, que es lo que acabo de explicar aquí abajo. Un conductor puede ser bueno o malo, depende de la cantidad de electrones libres que tiene en su última órbita. A estos se les conoce como electrones de valencia, y como están más alejados del núcleo, es más fácil abandonar el átomo. El electrón de valencia, esos electrones que tenemos nosotros en el último nivel, para cada uno de los átomos es importante porque dependiendo de estos electrones libres que tengamos aquí, ellos tienen la capacidad de brincar o no. Aquí, por ejemplo, puedo tener 5 y acá puedo tener 2. Eso significa que este átomo o este sólido que yo tenga acá, con muchos átomos, es mejor conductor que este otro de acá, porque este tiene 5 electrones y este tiene nada más 2 electrones libres. Ajá. De igual forma, si llego a tener uno que tenga 15 electrones libres, significa que es todavía mejor conductor que este que tiene nada más 5. Ajá. Los electrones de valencia y todos los últimos electrones que tenemos nosotros en el último nivel son muy importantes porque eso le da estabilidad a los elementos de la tabla periódica. Hay elementos que son más inestables que otros y eso depende de ese número de electrones que tengan hasta el final. ¿Ok? Igual forma, eso lo vamos a ver más a profundidad, a esa estabilidad que tienen estos elementos, lo vamos a ver con la regla de Lewis, pero eso lo veremos en química. ¿Ok? Bien. Entonces pasamos nosotros a estos conceptos siguiendo con la parte de electricidad. Tenemos resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que ejercen los materiales al paso de los electrones. Es decir, nosotros habíamos quedado que los electrones brincan de un lado a otro, ajá, pero cuando se les pone un alto o cuando se les ejerce una resistencia al paso de estos electrones, se le conoce como resistencia eléctrica. Ajá. Esta resistencia eléctrica, si ustedes profundizan un poco más, lo pueden encontrar en los circuitos eléctricos si lo buscan en internet. Son unos, parecen como chicharitos chiquitos, no sé si los hayan visto ustedes, y se clasifican. Ajá. La resistencia eléctrica nosotros la vamos a medir en ohms o HM. De todas formas, lo vamos a ver con un simbolito más adelante. Ajá. Resistencia eléctrica elevada. Cuando un material no conduce adecuadamente la corriente eléctrica. Ajá. Estamos hablando de un material que no es viable para que conduzca corriente eléctrica. Resistencia eléctrica baja. Cuando un material es buen conductor. Por ejemplo, el cobre o la plata. Ambos son buenos conductores, sin embargo, se utiliza mejor el cobre porque obviamente es más económico. ¿Ok? Y tenemos finalmente corriente eléctrica, ajá, flujo de electrones que pasan a través del conductor, ¿ok? Estos 4 conceptos, más todo lo demás que hemos visto, por favor no se les olvide anotarlo en su cuaderno, pueden ponerle una pausa e irlo anotando, no se preocupen. Y bien, aquí nosotros pasamos a la ley de Ohm. La ley de Ohm va a ser la relación entre el voltaje y la resistencia eléctrica. Eso nos va a dar la intensidad de la corriente que está
dado con la letra I. ¿Ok? Repito, intensidad de la corriente es la relación entre el voltaje y la resistencia eléctrica. Eso nos va a dar la ley de Ohm. Ajá. La intensidad de la corriente eléctrica se va a medir en amperes. Ajá. A-M-P-E-R-E-S, amperes. Ajá. Y está denotado con la letra A. Voltaje, volts. ¿Ok? Voltaje también me lo pueden dar como diferencia de potencial. Es exactamente lo mismo, nada más cambia el nombre. Diferencia de potencial igual se mide en volts y es igual voltaje. ¿Ok? Finalmente nosotros tenemos resistencia eléctrica, que ya vimos que es la oposición al flujo de los electrones, y se mide en ohms con esta letra de aquí. Ohms se escribe O-H-M-S, ohms. Ajá. Es correcto poner ohms, la palabra ohms, o colocar este símbolo. ¿Ok? Bien. De ahí nosotros pasamos a la ley de atracción y repulsión. Ajá. Dice así: si acercamos dos imanes con sus polos iguales, habrá una fuerza de repulsión. Es decir, que si yo junto dos imanes y los dos están con el lado norte y los junto, va a haber repulsión. Lo pueden ustedes hacer en sus casas con dos imanes. Los que tienen el refri son el ejemplo más sencillo. Después nos dice esto: si acercamos polos opuestos frente a frente, habrá una fuerza de atracción. Es decir, que si yo uno el polo sur magnético con el polo norte magnético, estos se atraen. Ajá. Y finalmente ahora pasamos a ondas. Ajá. Onda electromagnética. Perturbación que se propaga en el espacio. Se caracteriza por presentar cambios en campos eléctricos y magnéticos. ¿Ok? Vamos a ver un poquito esta parte de las ondas electromagnéticas. Ajá. Vamos a ver las principales características del movimiento ondulatorio. ¿Ok? Tiene la capacidad de transmitir energía mientras viaja a velocidad constante. Ajá. Es decir, por ejemplo, los rayos del sol. Los rayos del sol es un tipo de energía. Nosotros la podemos captar en los paneles solares y se transforma a otro tipo de energía. Ajá. De luz solar pasa a energía eléctrica, perdón. Ajá. De luz solar a energía eléctrica. Bien, de ahí tenemos nosotros nuestra segunda característica, que es: no requiere un medio de propagación especial, puede viajar en medios sólidos, líquidos y gaseosos. Ajá. Otro ejemplo es cuando yo, por ejemplo, lanzo una piedra al mar y se empiezan a crear ondas. Esas ondas llevan energía. Obviamente es muy pequeña esa energía porque pues yo nada más lanzo una piedra, pero me dice la propagación que llevan esas ondas a través de esas pequeñas olas que se van haciendo cuando yo lanzo esta roca al mar o a un lago. Ajá. La rapidez del medio, aquí es del medio de propagación especial, puede viajar en medios sólidos, líquidos y gaseosos, como ya lo había explicado aquí. Ajá. La rapidez de propagación es una constante que se representa con C es igual a 3 por 10 a la 8. Esta no la vamos a ocupar en ninguna fórmula, sin embargo es necesario que conozcan cuál es la velocidad de propagación. Ajá. 3 por 10 a la 8, es decir, que yo voy a tener aquí un puntito y ese punto se va a recorrer hacia la derecha 8 veces. Es decir, yo voy a tener este 3 con 8 ceros. Esa sería la rapidez de propagación constante. Constante, recordemos que significa que no cambia. Ajá. Bien, está formada por una perturbación eléctrica y una perturbación magnética, las cuales tienen la misma longitud de onda y la misma frecuencia. Ajá. La longitud la vamos a explicar ahorita con un dibujo más fácil, así como la frecuencia. Ajá. Bien, al conjunto de ondas electromagnéticas se les conoce como espectro, es decir, que si yo tengo dos o más ondas electromagnéticas, a eso se le va a llamar espectro. ¿Ok? Bien, aquí nosotros tenemos el dibujito. Ajá. La longitud de onda va a ir de este punto a este punto, o bien de este punto a este punto, dependiendo de qué campo estemos hablando. De este lado tenemos campo magnético y de este lado tenemos campo eléctrico. Ajá. Las dos constituyen un campo electromagnético, una onda electromagnética. ¿Ok? Y esta es la dirección que se le da, dirección de avance de la onda electromagnética. Ajá, ese nombre se le da a la flecha que nosotros tenemos aquí. Estos puntos de aquí arriba se les llama crestas. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Y el punto de aquí a acá se le llama longitud de onda. ¿Ok?
Hasta aquí llega nuestro tercer video. Voy a estar subiendo otro tipo de material aparte de este. Voy a subir unos videos de historia universal. Ajá. Estos videos de historia universal son importantes porque nos sirven como un repaso a lo que ya vimos. Son videos que duran 6-7 minutos, realmente duran muy poco. Son 7 videos. Estos videos duran muy poco, con que puedan ver uno al día a manera de repaso de historia universal para ir reforzando esos conocimientos. Y en el caso de física, por favor resuelvan esta parte con el formulario que ya les di, el problemario, perdón, el material que ya les entregué. Y ahorita vamos a pasar a la parte práctica para resolución de problemas, ¿ok? Entonces hasta aquí llega nuestra parte teórica. Ok, chicos, entonces vamos a empezar con los problemas prácticos. Nosotros habíamos visto primero la parte de presión. Recordemos que la presión es la relación entre fuerza y área. Entonces, mi primer problema dice así. Un cuerpo aplica una fuerza de 180 newtons sobre una superficie de 0.3 metros cuadrados. Ajá. Y nos están preguntando que cuál es la presión. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es apuntar los datos. Ok, y los datos que yo tengo son fuerza es igual a 180 newtons. Ok, y también me están dando otro dato. Mi otro dato que tengo es área. Área es igual a 0.3 metros cuadrados. ¿Ok? Yo tengo esos dos datos. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar mi fórmula. La fórmula de presión es igual a la relación entre la fuerza y el área. Es decir, sustituyendo entonces, yo voy a obtener 180 newtons entre 0.3 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, recordemos que realizamos nuestra división y nosotros vamos a obtener 600, ¿ok? Pero 600, ¿qué? La relación entre los newtons y los metros cuadrados, recordemos que nos da pascales y los pascales están denominados con la letra PA. Entonces, por lo tanto, la respuesta es 600 pascales, ¿ok? Así termina nuestro primer problema. Para nuestro segundo problema, nos dice así. ¿Cuál es la fuerza que debe aplicarse sobre un área de 0.6 metros cuadrados para que exista una presión de 450 pascales? Es decir, entonces ahora yo en la parte de los datos voy a obtener ahora, es decir, ahora yo en la parte de los datos voy a obtener ahora el área, que es igual a 0.6 metros cuadrados, y voy a tener la presión. La presión es igual a 450 pascales. ¿Ok? Entonces ahora lo que yo voy a realizar es un despeje. ¿Por qué? Porque la presión es igual a la fuerza sobre el área. A mí lo que me están solicitando es calcular la presión, perdón, la fuerza. Y la fuerza no la tengo. ¿Ok? Entonces yo voy a realizar el despeje para poder resolver esto. Lo que yo voy a hacer es, esta área está dividiendo, va a pasar multiplicando. Fuerza entonces va a ser igual a presión por área. Ajá. Entonces sustituyo y yo voy a obtener que la presión son 450 pascales por 0.6 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces voy a hacer la multiplicación de 450 por 0.6 y eso nos va a dar 270. Ajá. Newtons porque estamos calculando la fuerza. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Yo tenía el área, tenía los pascales, ajá, la presión, tenía estos dos datos, ¿ok? Y me pedían fuerza. En la pregunta, de hecho, dice, ¿cuál es la fuerza que debe aplicarse? Entonces ahora yo despejo porque tengo área y tengo presión. Despejo entonces la fuerza. Ajá.
El área está dividiéndose, va a pasar multiplicando, que es lo que hicimos acá, y realizamos la multiplicación. Eso nos da 270 newtons, ¿ok? De aquí ahora nosotros vamos a pasar a los problemas de la ecuación de Pascal. Recordemos que la ecuación de Pascal es fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2, ¿ok? Nuestro problema dice así. El área del embolo A1 es de 10 metros cuadrados y la fuerza aplicada a este embolo es de 10 newtons. ¿Cuál será la fuerza en el embolo A2 si este tiene un área de 20 metros cuadrados? Es decir, tengo entonces el área mayor, que son 20 metros cuadrados, porque es el área mayor. Tengo también la fuerza, que es fuerza menor de 10 newtons. Y tengo también el área menor que son 10 metros cuadrados. Y me están pidiendo la fuerza mayor, ¿ok? Recordemos que yo me puedo dar cuenta cuál es el área mayor y el área menor por las cantidades. El área mayor obviamente tiene que ser más grande que el área menor. Por lo tanto, esta fuerza corresponde a esta, como dice el problema, y nos hace falta la otra fuerza. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es colocar mi fórmula. La fórmula me dice que tengo fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Ajá. Entonces, yo voy a tener la fórmula de esta manera y voy a tener el área mayor que la voy a sustituir aquí y tengo la fuerza menor que la voy a sustituir acá y el área que voy a sustituir aquí. Entonces, realizando una sustitución, yo voy a obtener entonces fuerza 1, que no la tengo, entre el área mayor, que va a ser 20, es igual a 10 entre 10 metros cuadrados. Ajá. Ok. Entonces, repitiendo el problema, me dice el área de un embolo A1 es de 10 metros cuadrados y la fuerza aplicada a este embolo es de 10 newtons, que es lo que tenemos aquí. Ajá. Y a ¿cuál será la fuerza en el embolo A2? O sea, si este tiene un área de 20 metros cuadrados. La fórmula entonces la tenemos así. Lo que yo tengo que hacer es realizar un despeje. Ajá. Tengo fuerza 1. Esto que se está dividiendo va a pasar multiplicando de este lado para dejar la fuerza 1 solita. Entonces yo voy a tener fuerza 1 va a ser igual a los 10 newtons sobre 10 metros cuadrados por 20 metros cuadrados. Fuerza 1 va a ser igual a 10 sobre 10 me da 1. Ajá, por los 20 metros cuadrados. Metro con metro se va, recordemos, nada más nos quedarían los newtons. 1 por 20, 20. Entonces, la fuerza que nos piden aquí va a ser de 20 newtons, ¿ok? Bien, tenemos ahora otro problema, de igual forma de la ecuación de Pascal, que nos dice cuál es la fuerza que se obtiene en el embolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 200 centímetros cuadrados. Ajá, cuya área es de 200 centímetros cuadrados. Si el embolo menor con un área de 25 centímetros se aplica una fuerza cuyo valor es de 300 newtons. Es decir, que yo tengo el área menor y la fuerza menor y tengo el área mayor que son 200 centímetros cuadrados. Entonces vuelvo a escribir mi fórmula. Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. ¿Ok? Entonces realizo la sustitución. Y realizando la sustitución tendría fuerza 1, que es la que yo no tengo, sobre el área que son 200 centímetros cuadrados, es igual al área 2, que tengo 25 centímetros cuadrados, entre los 300 newtons, ¿ok? Entonces 200 se está dividiendo, va a pasar multiplicando, fuerza 1 va a ser igual a 300 newtons entre 25 centímetros cuadrados por 200 centímetros cuadrados. Centímetro con centímetro se va y nos va a quedar nada más los newtons. 25, entonces voy a dividir 300 entre los 25 y eso me va a dar 12. Esos 12 los tengo que multiplicar por 200, ¿ok?
fuerza 1, entonces finalmente va a ser igual a 12 por los 200. 12 por 200 nos da 2400 newtons, con lo que terminaría nuestro problema. Bien, finalmente tenemos nuestro último problema. Nuestro último problema dice así: ¿cuál es la intensidad de la corriente en un circuito si se obtienen 200 volts con una resistencia de 25 ohms? Recordemos que esos 200 volts, perdón, también pueden ser 200, en vez de volts puede ser una diferencia de potencial de 200 volts. El problema me puede decir también eso, y no hay ningún problema, es exactamente lo mismo. Entonces, yo voy a tener mis datos de este lado y voy a tener entonces los volts, que son 200, ajá, y voy a tener los ohms o la resistencia eléctrica, como ustedes lo quieran ver, que son 25. Ajá. Ok, entonces yo ya tengo esos datos y ahora voy a sustituir en la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la intensidad de la corriente, que es lo que me están pidiendo, es la relación entre el voltaje sobre la resistencia. Entonces, sustituyendo, yo voy a obtener 200 volts entre 25 ohms. Ajá. Si yo hago esta división, voy a obtener 8 amperes. ¿Ok? Con lo que terminaría nuestro problema. Es un problema bastante sencillo. Es únicamente para ver la relación entre el voltaje y la resistencia. ¿Ok? 200 entre 25 y me va a dar 8 amperes. ¿Ok?